Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso, invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aquí en el pensamiento del día, desde el día 8, nos hablaba de la necesidad de recurrir a un libro que se llama Alcohólicos Anónimos, que es este libro que está aquí. A ver si me puedes pasar, hijo. AA llega a su mayoría de edad. ¿Qué es este libro que está aquí? Dice: el propósito de recurrir a este libro, durante varios días van a seguir con esto y nos van a decir que esto es constante. Esto, pues uno lo va a tener que estar leyendo años. El proceso de recuperación, que se le llama recuperación por analogía con otro tipo de enfermedades, pero tratándose de una enfermedad cerebral crónica, nada más consiste en mantener la enfermedad controlada, es decir, que esté presente la remisión del síntoma, y que mientras esté presente la remisión del síntoma, trabajemos en la eliminación de la causa, de lo que produce el síntoma. Entonces aquí nos hablan de la necesidad de recurrir a este libro. Este libro se llama Alcohólicos Anónimos. El nombre que le iban a poner era otro, la salida de una situación de característica de la enfermedad. Y se refería a la adicción. Acuérdense que la adicción es un problema general que se presenta en todas las personas, Acá se presenta de determinada manera, se presenta por el problema del consumo de sustancias psicoactivas. En la última sesión del curso que tuvieron, ponían una definición de lo que era una droga. Entre las drogas hay muchas, siempre han existido. Una de ellas es el alcohol. La primera vez que se transmitió la experiencia, porque esto es una transmisión de experiencia, del padecimiento, de la enfermedad, no un problema de comportamiento, sino un problema de salud, una enfermedad cerebral crónica. Mientras crean que es un problema de comportamiento, mientras crean que ustedes se están equivocando al actuar de cierta manera, no van a estar tomando en cuenta la realidad de la situación de la enfermedad de la adicción al consumo de sustancias. No van a lograr ningún resultado, ¿no? Si tomando en cuenta la realidad de la situación es difícil lograr el resultado, pues ahora sin tomarlo pues está más difícil, ¿verdad? Entonces dice que la idea de estar con este libro es que lo que dice aquí pueda llegar a fijarse en nuestras mentes, en nuestra actitud,
mediante la transformación que debemos de experimentar para poder salir adelante en nuestra situación. Dice, debemos estudiarlo cuidadosamente y hacer que constituya parte de nosotros mismos. Dice que no existe sustituto para esto. Este libro fue escrito, acá nos mencionan en alguna parte la razón de por qué tuvieron que escribir el libro, porque la transmisión verbal de uno a otro no hubiera podido abarcar la difusión de lo que aquí dice, como lo hizo este libro. Este libro no sé cuántas ediciones llevará. Este libro pues ha estado en manos de muchas gentes. Ahora bien, entonces debemos de acostumbrarnos a manejar esto. Hay un enunciado que se lee al principio de las juntas en algunos lugares, donde dice que ustedes también en su curso ya vieron varios modelos de tratamiento. En nuestro proceso de tratamiento, en nuestro modelo de tratamiento, utilizamos dos pilares fundamentales, lo que se llama la ayuda mutua o ayuda recíproca, que es este, y los fundamentos de la comunidad terapéutica. En el modelo de ayuda mutua o ayuda recíproca, al principio nos dicen que lo que es esto es un compartimiento, ¿verdad?, de experiencia, fortaleza y esperanza. Cuando analizan los modelos, ven que qué ventajas hay, por ejemplo, que brinda esperanza porque puede uno, dándose cuenta que otros logran lo que muchas veces parece llegar a ser imposible de lograr para nosotros, nos da la esperanza de también poder lograrlo nosotros. También es el compartimiento de experiencia, de la experiencia de la actividad adictiva, porque un adicto tiene que pasar por la actividad adictiva, por el consumo, aunque el consumo solo sea el síntoma de su situación. Y también tiene que pasar por el proceso de salida de su situación, que incluya la eliminación de la causa, no solo la remisión del síntoma. Ustedes podrán estar aquí sin su situación. Si preguntamos a un médico que nos diga cuál es el diagnóstico que se les da a ustedes aquí, nos dirán que están en remisión temprana en un medio controlado, ¿no? Yo alguna vez pregunté ese síntoma y eso es lo que me dice: remisión temprana de la enfermedad, hace poco tiempo que no está presente el síntoma, en un medio controlado, que sería diferente a una remisión temprana en un medio no controlado. Hay muchas personas que requieren la ayuda del medio controlado, de lo que llamamos en nuestro proceso de tratamiento un medio seguro, donde no estén presentes las situaciones que nos hacían reaccionar a ellas consumiendo, ni esté presente el rechazo, la aversión que ha causado en los que nos rodean aquello que acompaña a la enfermedad, viéndolo como un problema de comportamiento, ¿no? Estar con una persona que está en actividad adictiva, aunque sepan que es una enfermedad, pues no pueden llegar a entenderlo, ni puede dejar de causar molestia el convivir con una persona que está en la actividad adictiva, ¿no? Por la intoxicación, por lo que hace cuando se presenta la necesidad inapelable de empezar a consumir, hace literalmente cualquier cosa por empezar a consumir, hasta cosas con las cuales no estemos de acuerdo, pero ese mandato, esa urgencia inaplazable, quita todo límite a lo que debemos de hacer. También, una vez iniciado el consumo, la necesidad de seguir consumiendo, que es la otra dependencia, la dependencia física, nos hace hacer literalmente cualquier cosa por seguir consumiendo.
Ahora, en lo que llevan ustedes de recorrido en este camino, puede ser que no hayan llegado a saber qué tanto puede significar ese cualquier cosa. A lo mejor no saben, a lo mejor ya saben algo, ¿no? Por ejemplo, robar, y empieza uno por robar a las personas que uno supone que se van a tardar más en denunciarlo, ¿no? Más en meterlo a la cárcel, ¿no? Pero ya al final, pues, haces literal, y para saber lo que implica ese cualquier cosa, pues solo viviéndola. Aquí también nos habla de los que sienten el llamamiento de este libro, de lo que escuchan, de aquellos que al ver en esto sienten que hay algo en común con lo que a ellos les está pasando, ¿verdad? Aquí eso, el día 8 nos señala la necesidad de estar constantemente trabajando sobre este libro. Como cualquier cosa, nada es siempre lo mismo. Ni nosotros, ni nuestra lectura del libro, todo va cambiando día con día, con día, con día. Yo este libro llevo, de que menos leyéndolo, pues unos 18 años, ¿no? Ya le he dado 18 vueltas, ¿no? A este libro también, más años, porque en el intento yo llevo mucho tiempo. Y aquí, lo que nosotros entendemos por la enfermedad, aquí lo que entendemos, la base para estructurar la comprensión del problema de salud que tenemos de aquí, ha surgido como todo, surge solo, ¿no? Esto no es invento de nadie, también ya nos lo dicen antes, ¿no? Que es una síntesis de muchas cosas que se tomaron de diferentes partes. Asimismo, lo que aquí se ha ido desarrollando en este lugar, lo que ahora se llama Cadic, que antes tal vez tuvo otro nombre, que empezó antes, que lleva muchos años, también se ha ido desarrollando. Y casualmente, el corazón de lo que me define el manejo de la enfermedad que hacemos aquí, apareció como un escrito que llevaba como título Impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Ahí, si yo me voy aquí a este libro, acá nos dice que el libro el libro azul, acá tenemos, en 1938 se comenzó a escribir este libro, en mayo. En diciembre se escribe, aquí en este libro, en el capítulo 5, que se llama Cómo trabaja, en otras ediciones se llamaba Cómo funciona, se refieren al recorrido, al mapa que nos indica, a un mapa de crecimiento espiritual, recordando que siempre que el mapa no es el territorio, que solo es una indicación. Entonces, y en diciembre se escribe el desglose de lo que aquí dicen, he aquí los pasos que dimos y que se sugieren como programa de recuperación. Primero se escribió solo los enunciados de los pasos y luego se hizo el desglose en este libro que se llama 12 pasos y 12 tradiciones. Luego se fue tratando de explicar un poco o de poner más elementos en cada uno de estos enunciados, ¿verdad? Y el primer enunciado es: admitimos que éramos impotentes. Aquí dice ante el alcohol. Esto es general. Desde que surgió esto, compañeros, se ha venido aplicando a la adicción al consumo de cualquier otra sustancia psicoactiva. Tenemos, por ejemplo, los grupos de narcóticos anónimos con exactamente el mismo programa, los grupos de codependientes anónimos o familias de alcohólicos o Al-Anon también le llaman. Tenemos
lo de los comedores compulsivos, cualquier manifestación de las adicciones que pueden ser de proceso, de conducta o de consumo. Y aquí dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Aquí en el primer paso, ya cuando se desglosó un poco el primer paso, aquí nos dicen, ningún fracaso es tan doloroso como este. Y aquí el fracaso lo ve uno doloroso por las consecuencias que tiene el tener una actividad adictiva correspondiente a una enfermedad progresiva, ¿no? La progresividad de la enfermedad, yo les puedo hablar de muchas cosas que tal vez no nos llamen mucho la atención, ¿verdad? Como consumir a escondidas, pero hay cosas, como por ejemplo, hay cosas aquí que ya se ven un poquito más serias y que ya se refieren a problemas físicos, como disminución de las capacidades mentales, psicosis alcohólicas, psicosis por el consumo de la sustancia. Donde diga alcohólica, podremos poner cualquier otra sustancia. Demencia, también tenemos aquí delirium tremens. El delirium tremens, ahí tenemos un libro de este se presenta durante la supresión. Aquí nos muestran las diferentes cosas que se pueden presentar, ilusiones, alucinaciones, la psicosis amnésica de Korsakov, ¿verdad? Que también es una cosa medio pesada. Entre nosotros, en la experiencia que aquí hay acumulada aquí en la casa, tenemos todo este tipo de casos, ¿no? Este tipo, sí. Sí. Familia, buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy uno más. Oye, padrino, nada más una pregunta ahí. Esa parte de la psicosis alcohólica, ¿se puede estar presentando? Psicosis, y le voy a poner en plural, alcohólicas. Alcohólicas. Diferentes tipos de psicosis. Ajá. ¿Se pueden seguir presentando, aunque ya no esté presente el síntoma, o sea, el consumo, en la remisión temprana en la que se está ahorita, se presenta? Sí, puede ya quedar como un daño, mijo. ¿Un daño irreversible? Sí, mijo. Muy bien. Al que hay que estar manteniendo esa psicosis de Korsakov, psicosis amnésica de Korsakov, pues yo la conozco muy de cerca. Esta ya requiere un cuidado de por vida, mijo. Tenemos también la alucinosis aguda, la paranoia, la psicosis depresiva, la psicosis delirante crónica. Tenemos varios daños orgánicos. Acá dice, la sustancia, el consumo de la sustancia se ha convertido ahora en un salteador rapaz que nos despoja de las facultades de la voluntad para resistir a sus demandas. En alguna ocasión vino un padrino de acá de otro lugar y me mencionaba cuáles son las facultades de la voluntad. Vamos a dejarlo que nos despoja de la voluntad para resistir a sus demandas. Aquí, por ejemplo, David cree que va a poder acudir a su voluntad para no consumir. Entonces yo creo que David cree que lo que escribieron estos cuates pues no era cierto. Yo creo que es lo que cree David. Aquí lo que nos va a servir es centrarnos en que no tenemos por qué estarles mintiendo a nadie. Acá, cuando decimos, de hecho, la pérdida de las facultades de la voluntad respecto al consumo de dichas sustancias es la causante de la impotencia ante la posibilidad para el adicto de no consumir, que su voluntad ya no le sirve, ¿verdad? Ya no puede ser, ya no le ayuda para poder no consumir. ¿Se entiende eso, no? Sí. Dice, cuando se trata de consumir,
Los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Ante el consumo, una persona que no tenga el problema de la adicción al consumo puede elegir consumir o no consumir. Aquí me dicen, cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Están las dos posibilidades ante la posibilidad de consumir. Tú puedes elegir consumir en cualquier persona. Nos dicen algunas observaciones. Alguien que no tenga el problema, porque recordemos que no todo el que consume es un adicto. Alguien que no tenga el problema y vea a alguno que sí lo tenga, puede decir, yo puedo consumir o no consumir, pues para mí no es tan importante. Consumidor moderado, hasta el consumidor excesivo que todavía puede acudir a su voluntad, también nos lo explica el libro. El consumidor excesivo, si tiene alguna buena razón para hacerlo, la advertencia de un médico, el cambio de situación, etcétera, todavía puede acudir a su voluntad para no hacerlo. Pero para el adicto, ante el consumo, hay dos posibilidades: elegir consumir, pues aquí ya está descartada. Para el adicto, elegir o no consumir. ¿Verdad? Entonces, si yo estoy basando lo que creo que voy a poder aplicar en el futuro para no consumir en una cosa que no es aplicable en mi caso, pues no va a dar ningún resultado. No va a dar ningún resultado. ¿Cómo hacerlo? ¿Quieren alguna? No hay forma. A ver, tantito, primero tú, mi hijo, ¿qué? Sí, bueno, soy Carlos, soy adicto. Adelante. Estaba escuchando, Pedro, y es lo que estos días estaba viendo. Ahí es donde entra lo que nos explicaba la junta pasada del mandato ese bioquímico, ¿no? Eso el adicto lo presenta, como yo. O sea, por eso no puedo no consumir. Es por eso, ¿no? Sí, por eso dice. De hecho, la manifestación de la voluntad de la enfermedad es el no poder no consumir. Por eso nuestro primer paso. Admitimos que somos impotentes ante el consumo. ¿Qué quiere decir? Que no podemos no consumir. No creo que quiera decir que no podemos consumir, porque viéndolos a ustedes, ¿verdad? Es obvio que lo que no podemos es no consumir, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Si no nos vamos a dejar guiar, todo esto no es invento de nadie, compañeros. A ver, Willy, a ver si puedes traerte el Craving Brain, es un libro azul engargolado. Sí. Oye, padrino, también viene una parte en el libro donde dice, si usted cree que no es un adicto, si usted cree que no es un adicto, puede salir, meterse al bar más cercano, beber una decena de copas, una media docena de copas, si sale impune de ellas, sí, nos quitamos el sombrero. Ahí hay varios retos, pero yo creo que ya ustedes ya no están para eso, ¿no? ¿O todavía? No. Todavía quieren que los... Si quieren, se las... Si lo dudan, Hernán, y los mandamos allá, les traemos unos pomos aquí, o unos toques, o unas piedras, o lo que ustedes escojan, para que se convenzan. Si no están convencidos, lo bueno es que si no están convencidos, pues pueden seguir por donde van y creyendo y defendiendo sus ideas hasta que se convenzan. Ya cuando esto les vaya a empezar a servir es cuando se convenzan. Sí, Leo, mi hijo. Sí, bueno, Carlos, compañero, mi nombre es Leobardo, soy adicto. Adelante, Leo. Yo quisiera compartir esto ahorita que nos estás hablando de que no todo el que consume es adicto. Hay personas que pueden no consumir y hay personas, claro, evidentemente como yo, que yo no puedo no consumir. Cuando surge ese tipo de comentarios
de la gente que desconoce la enfermedad, que no sabe lo que es una adicción, que no sabe que esto es una enfermedad, que no es un problema de comportamiento, que no lo hago porque me gusta. Cuando surgen todo ese tipo de comentarios, a mí lo que me pasaba es que yo comparaba, yo decía, ¿por qué si él es ser humano, igual que yo, por qué yo no puedo? Eso fue algo que me motivaba mucho a tratar de querer yo controlar mi consumo, ¿sí? Pero eso fue durante mucho tiempo, ¿no? Ya después llego a un lugar donde se me empieza a darme información sobre mi enfermedad, ¿no? Sobre cuál es el problema que padezco, ¿no? Y yo llego a esta, bueno, tardé tiempo, ¿no? En poderme dar cuenta, ¿no? Porque aún así, en el hecho de que se me trataba de informar y cómo era mi problema, muchas veces yo me resistía, ¿no? Me resistí más bien. Y yo llegué a algo donde sí, o sea, los seres humanos somos iguales, pero hablamos del ser, de lo que es el ser, ¿no? O sea, en cuanto a mi equipo que traigo, mi cuerpo, pues son diferentes. O sea, ahí yo me puedo dar cuenta de que mi carrocería, por poderlo llamar, pues salió con un defecto, ¿no? Y a lo mejor pues, su carrocería de mi compañero no lo tiene. O tiene otro. O tiene otro. O sea, es como ahora yo lo veo así, ¿no? O sea, yo sé que sí somos iguales, pero en cuanto al ser, en cuanto a la carrocería, pues es como los coches, hay muchos modelos, ¿no? Y pues mi modelo salió pues con ese defecto. Y por eso, pues el día de hoy tengo que aceptarlo pues, no de ya ni modo, sino pues y ahora me brinda la oportunidad de poder mantener controlada mi enfermedad. Sí, es una enfermedad cerebral crónica. El funcionamiento de nuestro cerebro, aquí hay un lugar que se llama, un libro que se llama el Craving Brain. Está escrito por un doctor que es psiquiatra, doctor en filosofía, como se acostumbra por allá, y que nos habla de que el Craving Brain es el manejo que da el cerebro a las necesidades primarias de supervivencia. Aquí trata la supervivencia, la respuesta del craving, ¿verdad? Aquí nos empieza diciendo, por ejemplo, antes de que surgiera esta cuestión del craving brain, decían que lo que nos llevaba a iniciar el consumo, es más, así está todavía en la guía del primer paso, como obsesión, una idea que se sobrepone a todas, tomando como cierto cosas que son falsas. Por ejemplo, que no va a pasar nada, ¿no? También algunos de nuestros internos, porque aquí ha habido todo tipo de internos, buscaba en el diccionario y para obsesión encontraba la definición de posesión diabólica, y no está equivocada, ¿no? La posesión diabólica es la posesión de algo muy malo, aparte, no es esta la peor enfermedad que tenemos, que se puede tener, ¿no? Enfermedades crónicas está la diabetes, están un montón. Controlar la diabetes también está cabrón, ¿no? Controlar cualquiera. Sí, a ver, hijo. Buenos días, padrino. Alejandro, alcohólico y adicto. Adelante. No sé si venga muy al caso, pero yo una vez fui vigilante de civil en una fundación y me tocó ver un exorcismo. Y llevaron una muchacha de 17 años. Yo pensé que venía drogada o alcoholizada porque tenía los ojos rojos. Y ya me dijo, el papá era un policía. Y no, vine a que le hiciera el padre un exorcismo, y son muy pocos padres los autorizados para hacer eso. Y sí es una realidad de que existe las posesiones. No. Y yo voy a la casualidad de que la niña parecía. No son ese tipo de posesiones tan escandalosas. Pero bueno, las posesiones son las que han vivido ustedes, pues, para que no te vayas tan lejos. Para que no te vayas tan lejos, mijo. O sea, lo que te lleva a consumir es que estás poseído por algo que te va a llevar a consecuencias muy malas, ¿no?
del mal, sí. Sí. Entonces dice, supervivencia, consíguela. Es el pensamiento que maneja un adicto. Consíguelo, un trago, una línea, una pastilla, otra pieza de chocolate, consíguelo. Consíguelo, es todo lo que importa. Acá dice, manejando en una vecindad peligrosa en la noche para encontrar un dealer, ¿verdad? Hacer algún movimiento en una cuenta. Nada es más importante que fumar, darte un jalón y sentir sus efectos ahora. Nada, esa es la orden que te da el cerebro. Es una orden que te da el cerebro y que te la da una parte del cerebro que se llama la amígdala, que es la parte que maneja las emociones, que es la parte posterior pertenece a nuestro cerebro primitivo. ¿Es el llamado cerebelo? No, está debajo. Es la parte... La parte irracional que nos decían. Sí, es la parte que pertenece a nuestro cerebro primitivo. Dentro de nuestro cerebro ha evolucionado del cerebro de los animales y todo, y la parte humana es la parte frontal, donde está el razonamiento, las inhibiciones, el respeto y todo eso. La parte primitiva es lo que heredamos de los dinosaurios y todo eso. El instinto. El instinto. Cerebro reptil. La reacción. No, el instinto, ahorita te explico, es otra cosa. Se llama en ciencia, en inglés, reptilian brain, cerebro reptil. Reptiliano también se le dice. Reptiliano, sí, mijo. Reptilian brain en inglés. Pues en español es cerebro reptiliano, hijo. Sí, lo entiendo, pero yo me refiero a que vi un documental yo en inglés. Tiene razón usted, la traducción de cerebro reptiliano. Reptiliano, sí, mijo. Entonces todo esto está documentado, como les digo. Aquí en el libro azul muchas veces nos hacen ver el hecho de que para el adicto el consumo no es una elección. En otra de sus líneas nos dice, el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. El más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Si solo es eso lo que se presenta, el vehemente deseo de dejar de consumir, acá cuando nos habla en la historia de Bill, por ejemplo, nos dicen, fíjense la resolución que hizo este amigo adicto: dejaría de consumir para siempre. ¿Quién está haciendo ya esa resolución? Tú, David. ¿Ya estás haciendo esa resolución? Dime la verdad. Bueno, buenas tardes, soy un adicto. Adelante, David. Pues pienso, bueno, parece que pues sí, de mi parte pues es de voluntad dejarlo. Bueno, pues fíjate lo que le pasó a este amigo, ¿eh? Él hizo la resolución. Dejaría de consumir para siempre. Anteriormente había hecho muchas promesas, pero esta vez había seriedad en mi actitud. Los que me rodeaban así lo creían y yo también. Poco después llegué intoxicado a la casa. No había hecho ningún esfuerzo para evitarlo. ¿Dónde estaba mi firme resolución? Sencillamente no lo sabía. Alguien me había puesto la sustancia enfrente y la consumí. ¿Estaba yo loco? Empecé a pensarlo porque tamaña falta de perspectiva parecía acercarse a la locura. Aquí nos están hablando de una locura muy especial,
no de todas las otras locuras que la acompañan, porque aparte tenemos un montón de lo que se llamaban locuras, enfermedades mentales, se llaman trastornos de la personalidad. Trastornos de la personalidad, hay un catálogo, un manual americano, que es el DSM, la última edición es la DSM-5, ahí aparece nuestra enfermedad. También hay una clasificación internacional de las enfermedades, la CIE-10, donde también aparece nuestra enfermedad. Aquí cuando hacen algún diagnóstico, cada una de esas enfermedades tiene un código numérico y se le pone el código numérico. El consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas, es otra definición de la adicción. ¿Ya? A pesar de lo mal que te va consumiendo, de que cada vez te va a ir más mal, ¿no? Si a ustedes creen que ya les fue mal, no se hagan ilusiones, porque les falta mucho para que les vaya lo suficientemente mal. Les falta mucho para que se den cuenta. Yo lo que quiero es que tomen con seriedad su situación, Afortunadamente a mí me fue muy mal, y por eso pues tengo la oportunidad de transmitirles esa experiencia. Acuérdense que esto, las juntas, es un compartimiento de experiencia, ¿no? De experiencia en lo que te ha pasado, de experiencia cuando vas encontrando la salida, cuando deja de estar presente el síntoma, cuando se va eliminando la cápsula, ¿no? Y esa de experiencia de la fortaleza que vas adquiriendo, encontraste con la debilidad que tenías antes de negarte a vivir determinada emoción. Aparecía por ahí alguien te hacía pum y te ibas tú a consumir, ¿no? Entonces ahora ya estás tal vez te asustes, pero ya no te vas a consumir, ¿verdad? Bueno, entonces la pérdida, la capacidad humana de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento, ¿cómo nos ha ido consumiendo? ¿No? ¿Eso te sirve para que ya no consumas? Pues le podemos preguntar aquí a los amigos que saben de esto, a José Carlos, ¿verdad? A Leo, a Ismael, ¿no? Y a los buenos veteranos, pues. Quiero decir algo, padre. Sí, hijo. Compañeros, buenas tardes, soy maestro alcohólico Robert. Hace un momento decía si he hecho el primer propósito de dejar de consumir. En estos días que han pasado, que he ido acá, sí tengo el propósito de parar el consumo. Sí. Pero es algo que si estoy haciendo el propósito, tengo que llevarlo a cabo y no dejar, o sea, echar un saco roto todo lo que me han enseñado. Sí. No te basta con el propósito. Ese propósito que tienes de dejar el consumo, ya lo has tenido otras veces que has venido aquí. Y ese propósito por sí solo no te ha servido, mijo. Tienes que cambiar tú para que cuando regreses a vivir lo que vives, o para cuando empieces a vivir lo que tengas que vivir, ya no reacciones a ello consumiendo, mijo. Yo decía también que hace un año que ando por aquí, ya sabe usted. En todo este año que ha pasado, he consumido 8 días, claro, no seguidos, en 2 etapas diferentes. Entonces, pues se me olvida parte de ese propósito, pero... No es que no se te olvide, no es que se te olvide, es que no lo vas a poder llevar a cabo mientras no seas otro completamente diferente al que eres. Bien, aquí nadie va a sanar siendo el mismo. Sabe. Tenemos que transformarnos, sí, Leo. Sí, ya me presenté, compañeros. Fíjate, padre, ahorita relacionado a esto, que veo que es muy importante aceptar y aceptarlo
con peso, ¿no? Ahorita me decías algo muy importante que al ego no le gusta escuchar, que estoy incapacitado. ¿Por qué? Porque el ego se defiende y sale y dice, pero ¿cómo? O sea, sí puedo. Y es donde está el pedo, padrino. Esta enfermedad es motivo de que te incapaciten, mijo. Sí, pero eso yo no tengo que sabérmelo. Sí. Porque yo a esas alturas, padrino, ya no hay con quién quedar bien. Ya todo eso ¿No? se... Pues si un enfermo no queda bien manifestando que no está enfermo, mijo. Sí. Yo fui incapacitado por esta enfermedad por el Seguro Social. Es motivo de incapacidad. Poca gente lo sabe. Pero si va al Seguro Social y le dices tú que tienes esta enfermedad y que te vas a atender, te extienden tus incapacidades y mientras sepan que lo estás atendiendo en algún lugar, ¿no? Yo tenía el problema de que luego iban los médicos del Seguro Social a verme. Ya cuando iban a verme en algún lugar yo ya me había escapado y ya estaba, me tenían que andar buscando en otro y así, ¿no, hijo? Pero, y algo interesante que dijiste, admitirlo. Por ejemplo, si yo digo tengo cáncer y no voy a mi quimioterapia o no voy a lo que me receten, no estoy admitiendo nada. Admitirlo es admitir la acción congruente a lo que tengo, ¿verdad? A lo que tengo, buscando la salud, ¿no? Porque uno tiene el instinto, hablar de instinto, el instinto de supervivencia. Entonces nosotros, por un lado, tenemos con esta enfermedad una enorme fuerza autodestructiva. Hay un libro que estudia este libro que se llama Un programa para ti, que lo escribieron unos alcohólicos estudiando el libro, y dicen ahí que el alcohólico lleva en él una enorme fuerza autodestructiva de dos vías. Debido a su mente no puede dejar de empezar a consumir y debido a su cuerpo no puede interrumpir el consumo. Y entonces tenemos una fuerza autodestructiva, pero también tenemos el instinto de supervivencia, algo que nos quiere hacer, algo que pretende salir adelante y vivir. Entonces es como si dos caballos te jalaran, uno para un lado y otro para el otro. Y tú sientes cómo te desgarran, porque tú lo que quieres es vivir. Y llega un momento en que sientes que estás, como dice el libro, creen en ellos mismos, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte. Creen en ellos mismos como la agrupación que estaba surgiendo, donde se estaban dando algunos casos de que iban saliendo adelante, pero creen más que en la agrupación, en un poder que hay, que los está arrancando ya de las garras de la muerte, donde ya se sentían que estaban. Porque todo esto, la progresividad de la enfermedad, llega a suceder, compañeros. Uno cree que ya no tiene solución, ¿no? Y les digo, nomás es cuestión de tiempo para ir viviendo todos los pasos de la progresividad. Padrino, sí. Antes de que... Ahorita mencionaste, estábamos viendo lo de Kevin Bray. El círculo adictivo me dice que hay una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Es la manera en que yo veo la vida. Hace unos días en las otras juntas decías que el adicto ve las cosas al revés. Es parte del funcionamiento cerebral el que yo siempre tengo esos pensamientos mórbidos, el que de alguna manera... Entonces para eso es la base de la construcción espiritual, empezar a ver que la vida es buena. Sí. La cosa, hijo, para que no se active la cosa, no producir esas emociones que nos neguemos a vivir. La adicción es incurable por dos cosas. La dependencia física va a seguir por siempre. Supóngase ustedes que dejan de consumir por un tiempo. Si vuelven a consumir, aquí nos dicen de uno que dejó de consumir durante un montón de años, luego empezó a consumir y otra vez no pudo parar hasta que se murió. Ahora, ustedes mismos, ¿no? Cuando dejan de consumir por un tiempo, esta enfermedad es remisible,
quiere decir que el síntoma puede dejar de estar presente, pero es reincidible, se vuelve a poder presentar el síntoma. Y la dependencia física va a seguir. Si se presenta el síntoma, van a perder el control de la cantidad que consumen, que es la manifestación de la dependencia física, que es a lo que se refiere la opinión del médico, que el médico la llama alergia orgánica. Eso de la opinión del médico está tratado en el pensamiento del 9 de agosto. Pero también la negación inconsciente a vivir esas emociones tampoco se te quita, también es incurable por ese lado. Lo único que tienes que estar es darle mantenimiento espiritual, ¿verdad? Mantenimiento de tu estado espiritual. Acá nos lo dice en la página 78. Eso es para no producir esas emociones. Si las produjeras, te negarías de nuevo a vivirlas. El manejo emocional nos habla el budismo, que es pura psicología el budismo, nos habla que las emociones se viven y pasan, no te pasa nada, pero nosotros creemos que si las vivimos nos vamos a morir, güey. No que lo creamos, ¿no? Sino que inconscientemente nuestro cerebro, arrestamos las facultades de nuestro cerebro para que reaccione así ante el hecho de que no podemos vivir esas emociones, y es más, hasta inventamos una mentira de que hay una forma de no vivirlas, ¿no? Dice acá, no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera porque estábamos desadaptados de la vida. Entonces, en realidad esas son las raíces de nuestra enfermedad. El estar esperando que la vida se adapte a ti. El principio de adaptación es una de las características más importantes del ser humano. El ser humano se adapta, es muy adaptable, ¿no? Hay unos que dicen, no, yo sin ti me muero, ¿no? Se va y miren, ya se fueron todos y ustedes todavía no se mueren. Yo sin ti no puedo vivir. Eso dice el adicto a la heroína, güey. En algún libro, de nuestros libros de espiritualidad, nos hablan de los apegos. Es un deseo, pero no un deseo normal. Ante un deseo normal tú sabes que se puede satisfacer o no, pero con un apego se presentan emociones difíciles de manejar, ¿verdad? Que te llevan a gritar, de esto debe ser así para que se esté bien la cosa, ¿no? Y eso no es así. Entonces estamos esperando que la vida se adapte a nosotros. Tenemos la tendencia de pretender fugarnos de la realidad, fugarnos de vivir la emoción. Creemos que hemos encontrado un camino. Todo esto es inconsciente, compañero. Creemos que hemos encontrado un camino para no vivir esas emociones. Ustedes remítanse a su último consumo, a su último consumo. Fue resultado de que inconscientemente, sin darse cuenta, se estaban negando a vivir la emoción que el hecho que estaban viviendo les produjo, sino por lo que pensaban ustedes de lo que vivían. Así fue en el caso de absolutamente todos. Sí, padre, ya me presenté. Párate, madre. Esto que está diciendo ahorita, último, eso me pasó a mí. A pesar de durar 8 días, llegaron una serie de circunstancias y cosas que me hicieron producir las emociones que te estaba mencionando, ¿no? Entonces eso, pues a querer o no, aún a pesar de saber las consecuencias que me va a caer todo eso, pues vuelve a consumir. Entonces eso es parte de las emociones que yo no puedo vivir ni yo no consumo. Reaccionas automáticamente consumiendo, ¿no? Sí. Hay una definición mucho más sencilla de la adicción que viene de Marty Mann, una de las primeras mujeres que se unió al movimiento ese, que escribió un libro sobre el alcoholismo y tiene un capítulo en su libro de quién es un alcohólico. Vamos a ponerle quién es un adicto. Un adicto es aquel para el que
para el cual su manera de consumir le está causando un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Esa definición se usa en las juntas de información al público. Es una de las más sencillas, ¿no? Ahí también nos habla de otro tipo, de los adictos de situación que parece que son ante un hecho en específico, hechos duros y de vivir, y se empiezan a comportar como adictos. Pero en realidad esos no son adictos, pero mientras averiguas tú si son adictos o no, lo que más conviene es que tomen el problema como si fueran adictos, ¿no? Bueno, entonces aquí en la página 9 nos mandó al doctor a la opinión del médico. Dice que no vamos a poder los individuos alérgicos no podemos hacer uso de la sustancia, o sea, consumo de la sustancia en ninguna de sus formas. Y acá nos dice la opinión del médico. Estos, en la opinión del médico nos dicen, estos tipos alérgicos nunca pueden usar sin peligro la sustancia. No sabemos qué pueda pasar. No sé si ya ustedes lo hayan experimentado. Sí. ¿No? De repente golpeas a alguien, matas a alguien, o te golpean a ti, o atropellas a alguien, porque aparte estás intoxicado, ¿no? Nunca empiezas y no sabes ni cuándo vas a terminar, ni cómo vas a terminar, ¿no? Luego nos dice aquí, cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. Conforme va aumentando la progresividad de la enfermedad, pues va teniendo efectos nocivos en todas las áreas de tu vida, ¿no? Ya vimos que nuestra vida admitimos que éramos impotentes ante el consumo, que nuestras vidas se han vuelto inmanejables. Acá dice ingobernables, y otros creen que ingobernable es no hacer caso a nadie. Eso es aparte, ¿no? Pero eso no es el problema. El problema es que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Hablamos del estado de incapacidad que mencionó ahorita Leo. Hay otro estado, ese es un estado que se levanta legalmente, la interdicción. La interdicción, alguien de tu familia puede ir, o aunque no sea de tu familia, puede ir ante el Ministerio Público y levantarte un acta de interdicción donde se diga que tú no puedes hacerte responsable de ti mismo. Aquí también en la casa hemos tenido compañeros que tienen levantadas actas de interdicción, ¿no? No pueden cuidar su salud, no pueden cuidar sus relaciones familiares, su situación económica, ¿no? Hay personas que el problema no es que no tengan dinero, no, tienen negado el manejo del dinero, ¿no? Porque no pueden, cada vez que tienen dinero, pues arman unos desmadres de aquello, ¿no? Entonces, dice aquí, después de algún tiempo no pueden distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Todo esto que dice este libro, compañeros, lo dicen los poco más de los primeros 100 que se estaban logrando la salida de su situación de impotencia mediante la ayuda mutua o ayuda recíproca. Pero lo que dicen, para que nos sirva, debemos de tomar en cuenta que lo dicen acerca de nosotros. ¿Cómo es que no puedo distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso? De que menos me tengo que preguntar qué cosa que estoy yo considerando que es verdadera es falsa. Me puede pasar, yo puedo considerar que
en mi mente llegan y yo digo, no, pues esto es cierto. Pues puede pasar que no sea cierto, güey, que sea falso, que no sea cierto, que con el propósito que no se puede llevar a cabo, que con la decisión de dejar de consumir, puede ser que no sea cierto, puede ser que sea falso. Dice aquí, ¿les parece que su vida, su actividad adictiva es la única normal? ¿No? ¿Creen? No, pues así está todo el mundo afuera, güey. Sí, todo el mundo de los que están contigo, y ni siquiera de esos. Dentro de esos te vas a encontrar a muchos que eran bebedores moderados o bebedores o consumidores fuertes, pero que no acaban como tú, güey. Cuando estaban contigo, sí consumían y todo el pedo, pero ahorita pues ellos han sacado adelante sus vidas y no han tenido los problemas que tienes tú. No es cierto que así viviera toda la gente. Eso fue un engaño que tú mismo te hiciste. Dice, están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que les produce inmediatamente el consumir unas cuantas dosis. Y aparte para nosotros no hay consumo de unas cuantas dosis, ¿verdad? Miles, una es demasiado y 1000 no son suficientes, ¿no? Están inquietos, irritables y descontentos. Y eso lo podemos ver aquí en la casa, ¿no? Están inquietos, irritables y descontentos. Estar aquí porque es peor que estar en el infierno, cabrón, ¿no? Un compañero decía que esto era peor que el infierno, porque aquí pasaban películas muy malas, neta. Dice, están inquietos, irritables y descontentos. Y yo tenía un compañero aquí que le preguntaba, bueno, ¿por qué estás así? Y me decía, pues porque no está pasando esta cosa. Y luego las situaciones cambian. Y ya estaba pasando lo que no estaba pasando. Y lo tenía inquieto. Y lo que lo tenía inquieto cuando no estaba pasando, lo volvió a poner inquieto, irritable y descontento cuando estaba pasando. Entonces eso no depende de lo que está pasando. Es otra vez la enfermedad, cabrón. Luego dice el doctor, y los doctores lo reconocen aquí en el libro, se toman la opinión de 2 doctores, del doctor Silworth, que ya les dije yo que tuvo muchísima experiencia en este pedo, y del doctor Young, que también es una eminencia en este desmadre, ¿no? Y dicen que ellos sabían lo que necesitábamos nosotros, pero que no podían aplicar eso, que ellos habían logrado esa clase de arreglos emocionales tan difíciles en otro tipo de locos, porque eran doctores que se dedicaban a atender locos. Y eso de que le digan, ¿quién era el que se ofendía porque le decían que estaba loco? Fue al pollo. Fue a comer pollo. Ah, sí. Fue al pollo loco, padre. Órale. Entonces eso de estar locos, pues, todos, con la lista esa de trastornos de personalidad que hay, todos caemos en alguna clasificación de esa. También ya vimos hace poco una plática de un doctor en psicología, en que todos los que tenemos este trastorno mental, tenemos otros trastornos mentales. Ustedes ya lo vieron en el curso con la patología dual o patología múltiple, hasta llegar al momento en que no se sabe cuál es el trastorno. Tienes un trastorno de personalidad indeterminado, que no se sabe cuál cosa es. Bueno, y ahorita que habla de eso, ese trastorno que dice que ya no sabe cuál es el trastorno que se genera después del trastorno del puede ser del consumo, ¿no? Puede ser después, puede ser antes, ¿eh? Porque de todos modos, antes del consumo hay trastornos de personalidad. Sí. Tú eres adicto desde antes del consumo. Sí, pero cuando ya se le anexa el consumo, se van surgiendo otros, pero también puede haber otros antes del consumo. Que por eso ya es
O sea, no hay un trastorno específico, ¿no? O sea, ya Sí, no hay como... y ya no hay ni cómo clasificarlo ni nada, ¿no? Y aquí casos, todo lo que les estoy diciendo está documentado por casos específicos, por personas específicas, ¿no? Todo lo que les digo es verdad. Bueno, entonces el doctor dice, se necesita la intervención de algo más aparte del poder humano para que se produzca el cambio. Aquí él le llama un cambio psíquico. Nosotros vamos a quedarnos con la palabra cambio. Cuando oigan hablar de variedades, de experiencia espiritual, de despertar espiritual, de cambio psíquico, nos quedamos con la palabra cambio. Cambiar para dejar de producir. ¿En qué se basa el cambio? En construir una base espiritual para la vida, en que lo fundamental sea lo espiritual, en que todo lo veas desde el movimiento en la dimensión espiritual, en la verdadera realidad de la vida. Para esto tenemos que acudir al verdadero grado, al más alto grado de desarrollo que tiene el ser humano, que es el crecimiento espiritual, ¿no? Entonces nosotros tenemos una pirámide de Maslow, un psicólogo que estudió a los tipos más sanos, a los más desarrollados. Y los más desarrollados no son los que tengan maestrías, ni doctorados, ni lo que sepan perfectamente, ni los que estén perfectamente acomodados al condicionamiento de la gente, de que tanto tienes, tanto vales. No, esos no son los tipos más sanos. Los tipos más sanos son los que van por el camino del crecimiento espiritual. Es más, ese es el metamotivo de la vida. El hinduismo nos narra las etapas en las cuales se lanza el ser humano buscando la felicidad. Empiezan buscando el placer, no encuentran ahí lo que están buscando, luego empiezan buscando otras cosas, el terceto, aquel que les he platicado, del éxito y todo esto, hasta el servicio y todo eso. No, tienes que llegar al renunciamiento y a lo religioso, a lo espiritual, ¿no? Es el más alto grado de desarrollo humano. Entonces aquí nos dice que el doctor pensaba que se necesitaba la intervención de algo más. Tenemos que admitir que no, aunque, aquí está reconociendo implícitamente que aquí, porque él está hablando de lo que está pasando con el desarrollo de la comunidad. Entonces, él está reconociendo implícitamente que aquí se está dando algo más aparte del poder humano. Y eso lo necesitamos creer nosotros, ¿no? Eso es algo de lo que nos apoya aquí, ¿no? Aquel que nos ve tan necesitados se pone a ayudarnos a salir, ¿no? Eso lo podemos ver en el segundo paso y en la segunda tradición, ¿no? En el segundo paso que nos dice que llegamos al convencimiento de que algo que no somos nosotros podría devolvernos la cordura. ¿Cuál cordura? Una cordura específica respecto a una locura específica. La locura específica es consumir de nuevo la primera. Entonces nosotros buscamos, y esa cordura no nos la va a devolver, ten, aquí está tu cordura, no, te va a permitir ya no producir esas emociones. Ese es el segundo paso. La segunda tradición, ¿no? La segunda tradición nos dice que para el propósito de nuestro grupo solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestro grupo. Y en cuanto al segundo paso, dice, podría devolvernos la cordura. Y ese condicional no lo está poniendo él, no está diciendo, yo pongo algunas condiciones, no, yo se las estoy dando, le estoy dando la oportunidad. Lo importante es que usted no la rechace. Y hay muchas formas de rechazarla. Muchas formas de rechazarla. Y nos vamos a pasar años rechazando eso que ya se nos está dando. Porque eso, ese poder más grande que nosotros, está dispuesto a dárnoslo desde el principio, pero nosotros no lo aceptamos. No lo aceptamos, ¿no? Por ejemplo, allá en el salón tenemos unos mosaicos azules, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo me voy yo a recuperar en un lugar donde hay unos mosaicos azules, no? O si caigo en un anexo, ¿no? Sí. O en un lugar tan terrible como este, ¿no? No tiene chapa el cuarto, por ejemplo. No tienen chapa el cuarto, no me pueden cerrar, güey. Cierro la puerta. ¿Verdad? No, quiero que vean, yo lo que quiero dejar bien planteado en ustedes es, no voy a decir gravedad, la realidad de su situación. La realidad de su situación, ¿no? Acá en algunos papeles, porque tenemos que llenar algunos papeles, claro que aquí no hay ni tiempo de llenar papeles, porque la gente llega y puro cuento todo lo que dicen, hijo, ¿sí? Yo con las familias y todo eso no me llevo muy bien porque dicen puras mentiras, hijo. Acá por ejemplo dice: conozco y acataré el reglamento interno. Se comprometen a acatar el reglamento interno y nos la pasamos haciendo trampas, ¿no? El reglamento, compañeros, es una herramienta de nuestro proceso de recuperación. Así está en nuestro proceso de tratamiento, como herramientas. El poder seguir esas reglas, ¿no? El no estarse prestando los celulares para que hablen unos a otros, ni para que les depositen, ¿no? Acá tenemos por ejemplo, una cuota de recuperación, compañeros, donde dice: en base a las posibilidades de pago declaradas por tal persona, se convierte en una cuota de tanto por el periodo de tanto. Aquí se pide una cuota de recuperación de tal cantidad, pero tenemos un código de ética. Y el código de ética tiene como primer punto que aquí no se le niega la atención a nadie que la necesite, independientemente de cualquier otra consideración, incluyendo ahí el código. Entonces, cuando hablo con alguna familia, porque eso implica un esfuerzo para cubrir los costos de aquí, cuando hablo con alguna familia les digo: acá hacemos un esfuerzo muy grande para estar consiguiendo los recursos para esto. Le digo a la familia: honestamente dígame usted con cuánto puede contribuir. Y la familia nunca es capaz de tener esa honestidad. Luego se dan cuenta. Teóricamente tendríamos que hacer unos estudios socioeconómicos, pero eso se ve a simple vista. Se ven una serie de incongruencias encabronadas, hijo. La falta de honestidad de las familias. Y a mí, pues, con gente poco honesta no me gusta tratar. Entonces yo con esas familias yo ya no voy a tratar. Así que si no trato con sus familias, no se les haga raro. Es acá el que saca todo adelante. La segunda tradición es un Dios amoroso que nos está echando la mano, ¿no? Pero les digo, acá se comprometen a seguir el reglamento y un chingo de mamadas, ¿no? De las cuales, pues, mejor ni las firmamos, pues, ¿para qué las firmamos si no lo van a hacer, verdad? Nuestro reglamento es súper flexible. El primer punto del reglamento es que cada una de las normas que está ahí está sujeta a excepciones. Aquí cada caso es diferente. Aquí no se vale preguntar por qué él y por qué yo no. Eso no es argumento aquí, ¿no? Bueno, sirve que les estoy hablando de varias cosas. Luego, eso fue el día de 9, el día 10, la fantástica realidad para cada uno de nosotros es que hemos descubierto una solución común. Nosotros que hemos encontrado esta solución a nuestro problema, que estamos debidamente equipados con nuestras propias realidades, podemos ganar toda la total confianza de otro adicto. Es que estamos acercándonos a un nuevo prospecto, hemos tenido las mismas dificultades que él ha tenido. Evidentemente sabemos de lo que estamos hablando. Todo nuestro proceder le grita a esa persona que somos personas que tenemos una solución verdadera. Soy yo una persona que tiene una solución verdadera para los problemas de la adicción de otros. Aquí lo que podemos hacer es mostrar
en nosotros la solución. No duden ustedes, compañeros, que yo he pasado por los estados mentales que han pasado ustedes, ¿verdad? Porque llevo muchísimos internamientos, y no solo en lugares como este, ¿no? En todo tipo de lugares. Oye, padrino, esa parte de los trastornos de personalidad y los estados mentales que dices, a través de estar construyendo esa base, ese cambio de cómo veo la vida, de poder transmutar y lograr la alquimia de ese pasado que según yo, era muy doloroso, según yo, porque nunca vi para abajo y ver que hay gente que en realidad la parece cabrón y no consume, o no te intenta escapar de la vida. Hay manera que con la misma espiritualidad se vayan eliminando. No, tienes que estar todo el tiempo sobre lo mismo. Tú dejas de... Y tú tienes la experiencia, Alex. Sí. Tú Tú tienes la experiencia. Oíste aquí algunas cosas, te fuiste, te volviste a acordar de ellas. Pues mira, la verdad es que Tal vez te acordabas del lugar, porque no te costó trabajo llegar. a mí me recuerda, no, 7 meses me costó. Pero no, pero ¿supiste dar con la puerta? Pues porque me trajeron. ¿Eh? Porque me trajeron. Pero te digo algo, hay algo que es bien cierto. Eso sí es una chinga, ¿eh? Eso sí es una chinga. Aquí ya el que empezó a tener un contacto con esto, ya para él nunca va a ser lo mismo, y esta es la mafia más grande del mundo. Por eso es cierto que todo es parte y son solamente puntos en el mismo proceso. Nada de que el proceso es diferente, no es cierto. Es el mismo, se va aprendiendo. Para eso es lo que tú me estabas Y la necesidad va aumentando, Estaba yo sentado. la conciencia de la necesidad, de que están derrotados, ya se lo dije, de que están derrotados, como el boxeador, que les leo yo de ese librito de la corriente 24 horas, Ajá. como el boxeador. Era para que ya no se levantaran y volvieran a querer seguir peleando. Pero no se dan cuenta de eso y se vuelven a levantar, a querer seguir peleando. Ya les contaron la cuenta de 10. Ya el doctor les dijo que si volvían a pelear se iban a morir, güey. Están derrotados, pero no se saben derrotados. ¿Verdad? No, pues todavía pues, dice acá cuando habla de los alcohólicos en potencia, que son aquellos que están viviendo el desarrollo de la progresividad de la enfermedad, ¿verdad? Aquí dice los que consumimos como consumimos. Lo que define a un adicto es por qué consume. No consume ni porque se le guste, ni porque le guste, ni porque se le antoje. Hay compañeros que se niegan a aceptar esa idea cabronamente, ¿no? ¿Te acuerdas que había un compañero que decía que cómo no se le iba a antojar pues si estaba bien fría y la chingada, ¿no? Un adicto no consume por eso, consume porque se está negando el vino, ¿no? Pero dice, entonces dice el doctor Silva, para los que consumen como consumen los adictos y por lo que consumen los adictos, la única solución es la abstinencia completa, dejar de consumir del todo, ¿no? Y no una sustancia, todas las sustancias. Aquí hemos tenido compañeros que dicen, no, pues esta sustancia sí no toco con ella, pero voy a hacer la prueba con la otra. Y se da cuenta que con la otra tampoco puede. Y aparte, esa es el que es adicto a alguna sustancia es potencialmente adicto a cualquier sustancia, y está la adicción cruzada, que el consumo de otra sustancia o manifestar tu adicción en alguna otra conducta te va a volver a llevar al conducto al consumo de la sustancia que más problemas te trajo, ¿no? Acá te dice, estas observaciones serían académicas y no tendrían objeto si nuestro amigo no consumiera nunca la primera, poniendo así en movimiento el terrible ciclo, ¿eh? Es el ciclo adictivo que ya les he platicado. Dice aquí,
Aquí nos hablan del cambio, no nos lo mencionan como cambio, mencionan el fenómeno, aquella cuestión tan rara que en raras excepciones pasan y que parecen ser fenómenos. Aquí ya nos lo dice otro doctor, el doctor Jung, dice, parecen ser de la naturaleza enormes desplazamientos y reajustes emocionales, pero que no se dan de una vez y para siempre, sino que tienes que estar manteniendo, contestando la pregunta que tú me das. Hay una señal muy sencilla. Cuando te empieza a jalar más lo material que lo espiritual, ya vale una relación. Cierto. Ya vale una relación. O sea que esa parte de esa alquimia de la que estaba preguntando ahorita tiene que ser también como la remisión del síntoma, va de la mano, tiene que ser constante todo el tiempo. No hay manera de que llegue un día en que diga se logró, no, siempre se está en esa parte que nos dibujas de ascendencia. Sí, 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 tu recuperación, tu crecimiento espiritual debe ir. Si no te es gratificante lo que estás viviendo sin consumir, va a operar la ley de la gravedad del dolor y te va a llevar de nuevo al consumo. A algunos adictos ya de más tiempo y de más recorrido los lleva a otras cosas peores que el consumo, ¿no? Sí. También esos casos hemos tenido, ¿no? Los que se suicidan. Sí. Ellos ven cómo le hacen, pero lo hacen, ¿verdad? Amigos nuestros, grandes amigos. ¿No? Dice aquí, desechadas, ¿qué necesito yo que cambien ustedes? Desechadas las ideas, emociones y actitudes. O sea, por eso les digo que la mente vacía, cabrón. Que aquello que creen ustedes que saben, porque también tenemos el pedo que queremos saber de todo, cabrón. ¿No? Y alguien que realmente sabía de lo que se iba dando cuenta, era de lo poco que sabía. Desecar las ideas, emociones y actitudes que han dirigido las vidas de estos hombres, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlos. Es el cambio que se necesita aquí. Que respecto a cualquier cosa dejen de pensar lo que piensen. Que sus actitudes sean completamente diferentes a como son. Entonces, aquí al mismo tiempo que nos va explicando, nos va dando herramientas para saber si queremos hacer un pronóstico, ¿qué va a pasar cuando salgamos de aquí? Si no está pasando esto, pues ¿qué creen que pase? Que no se están logrando los resultados. Y si no se están logrando los resultados, pues se va a repetir este mismo desmadre, cabrón. Porque la vida es generosa, güey, es la mejor maestra. Y te repite la lección hasta que la aprendas. Y eso sí hay tiempo de que la aprendas antes de que ya no la aprendas, ¿no? En esta experiencia. Hasta la otra, pues. Hasta la otra, ¿verdad? Acá nos dice, compañeros, acá ya nos habla de hay una solución. Esta es la solución, que esto es lo que le responde el doctor Jung a Rowland H. ¿Verdad? Este cuate fue, dice, le suplicó al médico que le dijera toda la verdad y él se la dijo. Era un caso desahuciado, ¿no? Y si van ustedes con un médico, pues no les dice eso porque a lo mejor les da otra cita para que le paguen más. Nunca más podría recuperar su posición en la sociedad y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir largo tiempo. A mí me tocó una vez ir a hacer un servicio al Hospital San Rafael, que ya desapareció. Ahí lo que quería la familia era más o menos como un guardaespaldas para ese güey. Pero si le ponemos un guardaespaldas a un adicto para que no consuma, el adicto se las va a arreglar para consumir. ¿Eh? Con todo el guardaespaldas. Es más, hasta invita al guardaespaldas. Sí, claro.
Pero este hombre vive todavía y es un hombre libre, no necesita de un guardaespaldas si no está internado. Puede ir a cualquier parte del mundo como cualquier hombre libre sin que le suceda ningún desastre, siempre que conserve la buena voluntad de mantener una sencilla actitud. El médico le dijo: tiene usted la mente de un adicto crónico, de un enfermo crónico. Las enfermedades crónicas son las enfermedades que solo se pueden controlar y no se pueden curar. En los casos en que han existido estados mentales similares al suyo, él nunca le había visto, nunca le había tocado ver a alguien salir de esa situación. A él en lo personal, pero sí sabía. A él en lo personal. ¿Qué pasó? Ahí es donde entra lo de que nos está diciendo del crecimiento espiritual, ¿no, padrino? Es la única solución. Es la única solución. Okay. Dice, nuestro amigo sintió, ante esto que yo les estoy diciendo, esto es de oír ciertas cosas, pero también de sentir ciertas cosas, de sentir la necesidad de no seguir como está. Con respecto a que una partícula, que un objeto, que algo siga determinada dirección, se sabe de una fuerza que es la fuerza necesaria para que cambie de dirección. Sigue así por inercia, por la fuerza que lleva ya siendo como es. Para cambiar esa fuerza se necesita aplicar una fuerza fuerte, y esa fuerza solo la aplica la necesidad. Darte cuenta, porque aquí nos dice, aquí en este capítulo, no, en el capítulo siguiente, nos dice, compañeros, en el 4 nos lo dice: estar condenado a una muerte por adicción. ¿Y cómo es eso? Es que las cosas nos sigan pareciendo mal, que nos produzcan emociones que nos neguemos a vivir, o vivir sobre una base espiritual. No son alternativas fáciles de encarar. Seguir como estamos está de la chingada, pero para algunos vivir sobre una base espiritual, dicen, no, eso está muy cabrón, está más difícil. Pero está más difícil seguir como estamos, güeyes. Aunque se vean así, si yo de repente los veo, parece que están bien, y la chingada. Hasta sin camisa de fuerza los dejamos andar. Parece que están bien. Uno mismo no se puede ver a uno mismo, pero alguien de fuera los puede ver y pues se les nota que están mal. Se los digo para ver si lo pueden tener en cuenta, ¿no? No crean que no se les nota. Pregúntenme si estoy bien. Dice, teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Y lo que sucediera es el desarrollo de la progresividad de la enfermedad, ¿no? Entonces aquí nos dice, nosotros que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de adictos potenciales entre los más jóvenes, entre los jóvenes, ¿no? De que potenciales, aquí él lo usa en el sentido de que están viviendo el desarrollo de la progresividad de la enfermedad, pero trata de hacer que ellos lo vean. Está cabrón. Entonces, pocos querrán dejar de consumir mientras crean que todavía les queda tiempo para hacerlo. ¿No? Entonces, esta junta se llama de buenas noticias. Aquí en el capítulo 2, que es el que está tratando el día de hoy, el que ha encontrado, el que está encontrando, aquí no vamos a poder poner, ha encontrado la solución. El que está encontrando la solución por este día,
la suspensión de su sentencia y que está equipado adecuadamente con los hechos acerca de sí mismo, generalmente puede ganarse toda la confianza de otro adicto. Mientras no se llegue a tal entendimiento, poco nada puede lograrse. Ya les he dicho que la confianza es lo que más esencial hay en cualquier intento terapéutico. Terapéutico quiere decir de mejoría, de control, de sanación, de control de una enfermedad. Es el elemento principal, la confianza, más que la técnica misma que se use. Hay varios modelos de confianza, pero lo que es esencial es la confianza. Que aquellos a los que estamos abordando, que vean que nosotros hemos tenido la misma dificultad, que sabemos de lo que estamos hablando, que nuestro comportamiento le dice al candidato que tenemos la respuesta, porque la estamos viviendo. Y esto no es que se lo dice, que se lo muestra, que su actitud no es de que los esté yo regañando porque son muy pendejos, o porque se portan muy mal, eso ya es aparte. Que no le mueve nada más que el absoluto deseo de, aquí dice, poder ayudar, y yo voy a poner aquí el deseo de poderme ayudar a mí mismo. Porque eso yo lo seguiré haciendo para ayudarme yo, ¿no? Ustedes van a ir cambiando y ya llegarán otros a los que les diga yo cosas parecidas, ¿no? Dice: si continuamos por el camino que estamos siguiendo, no hay duda de que mucho bien se logrará, pero aún así apenas se habría dañado la superficie del problema. Los que vivimos en grandes ciudades nos sentimos anonadados al pensar que muy cerca de nosotros hay tantos que caen en el olvido todos los días. Muchos podrían recuperarse si tuvieran la misma oportunidad que nosotros. ¿Cómo entonces podemos presentar eso que tan generosamente se nos ha dado? Hemos optado por publicar un libro exponiendo el problema como lo vemos. Aportaremos a la tarea el conjunto de nuestras experiencias y de nuestros conocimientos. Esto debe sugerir un programa, un camino útil para cualquiera que esté afectado. Entonces, esa fue la razón por la que se escribió el libro, para poder tener un mayor alcance, ¿no? Antes había nada más el trabajo de uno con el encadenamiento de la transmisión de la experiencia, ¿no? Que no nació con Viv y Bob, sino que empezó de Rowland con el Dr. Jung, luego Rowland con Evie con Bill con Bob, y así hasta esta cadena que sigue recorriendo y dando la vuelta por todos lados. Ahí es donde dice que esto nació en el consultorio del doctor Jung, ¿no, padrino? Esto lo dice en otro escrito que tengo acá. Hay grandes cimientos. Ya dijimos que AA no es un alcohol, no es un invento de nadie, es una síntesis de muchas cosas, ¿no? Cosas importantes, el Dr. Jung. Cosas importantes, las variedades de la experiencia religiosa de William James, ¿verdad? Aquí tenemos un folleto que se llama Hojas Sueltas, y aquí tenemos, compañeros, algo que escribe otro psiquiatra. Fue en el consultorio del médico psiquiatra Carl Gustav Jung donde nació la ayuda mutua, Alcohólicos Anónimos, porque él fue el que sugirió que el alcoholismo, la adicción al alcohol y la drogadicción solo podrían controlarse si se pudiera lograr ese cambio. Aquí le llama un despertar y un crecimiento espiritual.
una genuina y auténtica conversión. ¿Qué habrá vislumbrado Jung? Que si se tiene un verdadero despertar del alma o de la mente, o como quisiéramos verlo, el contacto sentimental, apasionado, profundo, me daría fuerza, me daría una energía superior a la necesidad del alcohol, la droga y de cualquier cosa. Me daría cierta paz, cierta plenitud, que no digamos que me conformo, sino que me siento algo pleno, relativamente pleno, como para no necesitar depender o huir. Imagínate a alguien que encuentra sus raíces pasionales profundas y reales para las cuales nació, que esas raíces como un árbol verdaderamente grande en la superficie de la tierra, un árbol que resiste los vientos de la moda, de lo que cambia, de la imagen que tengan de los demás, un árbol que resiste a las presiones del qué dirán, un árbol que no tiene miedo de estar solo en una noche estrellada y que no requiere de ninguna copa, de ninguna droga. Esa fue la visión de Carl Gustav Jung. Darnos esa fuerza pasional íntima, intensa, no solo veleidosa y pasajera, como una emoción cualquiera, como un enamoramiento cualquiera, sino como algo radical. Aquí son palabras, un cambio, una auténtica iluminación religiosa, una trascendencia mística, cierta paz y no solo la pura abstinencia química que yo lucho por no tomarme, pero finalmente en el fondo no ha cambiado nada. Sigue entonces aquella enseñanza de Carl Gustav Jung de que necesitamos cambiar, despertarnos, dejar de ver lo que no es para ver lo que es. Lo que se ve no es, y ver lo que es. No solo para luchar contra el alcohol o drogas, sino para todos los males de la mente. Aquí tenemos, compañeros, esto también viene en el libro ese del lenguaje del corazón, ¿no? Aquí dice, esta es la respuesta de una carta que le mandó Bill al doctor Jung. Le dice, estimado señor Wilson, su carta ha sido bienvenida. No volví a tener noticias de Rowland H. y con frecuencia me he preguntado qué fue de él. Nuestra conversación sobre la que él le dio a usted un informe adecuado tuvo un aspecto que desconocía Rowland. La razón por la cual no le pude decir todo fue que en ese tiempo tenía yo que tener sumo cuidado respecto a lo que me decía. Me había dado cuenta de que se malinterpretaba en todas formas, por tanto tuve mucho cuidado cuando hablé con Rowland, pero lo que realmente pensaba era sobre el resultado de muchas experiencias con personas de su clase. Su deseo vehemente de alcohol equivalía en un plano inferior a la sed espiritual de nuestro ser de integrarse, expresada en el lenguaje medieval, la unión con Dios. Aquí dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Salmo 41, número 2. ¿Cómo podía formular tal percepción en un lenguaje que no fuera mal interpretado en nuestros días? La única forma correcta y legítima para tal experiencia es que si le sucede al ser humano en la realidad y que solo puede sucederle cuando camina por un sendero que lo lleva a una comprensión más elevada. Puede uno ser dirigido hacia esa meta por un acto de gracia o a través de contacto personal y sincero con amigos o a través de una educación más elevada de la mente, por encima de los límites del mero racionalismo. Por su carta me doy cuenta de que Rowland escogió el segundo camino que bajo las circunstancias era el mejor de ellos. El segundo camino es
un contacto personal y sincero con amigos y a través de una educación más elevada de la mente. Y ese camino, eso lo encontró Rowland en los grupos Oxford. Estoy firmemente convencido de que el principio nocivo, dañino, que prevalece en este mundo, lleva a la desconocida necesidad espiritual, a la perdición si no es contrarrestada, ya sea por medio de una percepción religiosa o por la pared protectora de la comunidad humana. Un hombre común que no esté protegido por una acción proveniente de arriba y que esté aislado de la sociedad, no puede resistir el poder del mal, que es adecuadamente llamado el malo, débil, pero aquí lo pusieron débil, es en inglés débil. Pero el uso de tales palabras suscita tantas equivocaciones que no puede uno hacer otra cosa que conservarse a distancia de ellas lo más posible. Estas son las razones por las cuales no le pude dar a Rowland una explicación lo suficientemente completa, pero la estoy arriesgando con usted porque he llegado a la conclusión por medio de su carta sincera y razonable que ha logrado de tener un punto de vista que está por encima de las trivialidades que usualmente se escuchan acerca de la adicción y que conducen a conclusiones erróneas. Como usted ve, alcohol en latín es espíritus, y ustedes usan la misma palabra para la más elevada experiencia religiosa y para el veneno más destructivo. Por lo tanto, una fórmula provechosa es espíritus contra espíritu, ¿no? A las bebidas alcohólicas se les llamaba bebidas espirituosas. Entonces aquí nos explica el doctor Jung lo que dice más o menos en esta carta del otro psiquiatra, ¿no? Aquí me dice, compañeros, dice: soy yo una persona que tiene la solución verdadera para los problemas adictos de otros. Es la pregunta que me hace con respecto a mi proceso de verificación. Y no es tener ciertos elementos, no es tener estos conocimientos, esta información, es vivir la transformación y vivir la posibilidad de estar sin consumir, eliminando la causa y por lo tanto sin que el síntoma se presente, y eliminándola por hoy para poder seguir mañana, de nuevo seguirla eliminando, ante lo que se haya que vivir, no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la salud o la enfermedad o aún la muerte. Respecto, me acordé ahorita de la confusión que tenía Carlos con la palabra sobriedad. Y aquí en el 12º paso dice, no, en el 10º paso, a medida que trabajamos los primeros 9 pasos, nos preparamos para la aventura de una nueva vida. Pero cuando llegamos al 10º paso, empezamos a llevar a la práctica nuestra nueva manera de vivir que hemos logrado, día a día y en cualquiera de las circunstancias. Entonces se presenta la prueba más difícil. Podemos mantenernos sobrios y emocionalmente equilibrados, podemos vivir teniendo metas útiles en cualquier situación que estemos. Yo creo que eso es lo que quería decir Carlos cuando mencionaba la palabra sobriedad, extendiéndola más allá de no consumo. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Gracias, padre.